Cristo es la única roca inconmovible. Todo lo demás es arena. Hemos llegado a un punto de retorno, a un punto donde solo existe una opción: de regreso a la cruz. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la segunda sesión de nuestra conferencia Por su Causa 2010. Sean bienvenidos y dispongamos nuestros corazones para ir juntos de regreso a la cruz. Hace unas décadas atrás, un famoso predicador llamado Donald Grey Barnhouse planteó una pregunta un tanto extraña. ¿Cómo luciría una ciudad si el diablo tomara completo control sobre ella? Su respuesta fue sorprendente. Todos los bares cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles estarían llenas de personas bien arregladas que se sonríen unas a otras, los niños dirían sí señor y no señora, y las iglesias estarían llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. Yo creo que el mensaje que Barnhouse quiere comunicar con esta inusual ilustración es muy evidente. El diablo estaría dispuesto a promover la moral y el decoro entre los hombres siempre y cuando eso los mantuviera alejados del mensaje del evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. A través de todas las épocas, ese ha sido el foco del ataque de Satanás, y las iglesias de Cristo de nuestra generación no somos la excepción. Mis amados hermanos, pastores que están aquí en esta tarde, predicar fielmente el evangelio nunca ha sido fácil, nunca lo será. A través de los siglos, la iglesia de Cristo ha experimentado muchas veces persecución física, pero en muchas otras ocasiones la iglesia ha sido presionada para acotejar el mensaje, para acomodarlo a la cultura imperante. Y es precisamente acerca de ese aspecto que yo quiero hablarles en esta tarde a la luz de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Si tienen su Biblia, si son tan amables de ir conmigo allí, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para que nosotros podamos comprender este pasaje, debemos conocer un poco del trasfondo de esta iglesia a la que Pablo envió esta carta originalmente. Corinto era una ciudad griega de gran importancia en los tiempos del Nuevo Testamento. Y Dios levantó una iglesia allí en el segundo viaje misionero de Pablo, a la que se añadió una gran membresía durante el año y medio que el apóstol Pablo estuvo ministrando en la ciudad. Pero lamentablemente, muchos de los miembros de esta iglesia habían arrastrado consigo algunos de los aspectos más dominantes de su cultura. Los griegos, como la mayoría de ustedes saben, eran muy aficionados a la filosofía, eran muy aficionados a la retórica, es decir, el arte de la elocuencia.
poder hablar y argumentar bien. Unos 3 siglos antes del apóstol Pablo habían aparecido en Atenas los primeros filósofos que comenzaron a enseñar por paga el arte de la retórica, el arte de la oratoria. Se llamaban sofistas. Hoy día la palabra sofisticado nos suena a algo complejo, a algo de cierto valor. No, la palabra sofisticado significa falseado. Los sofistas eran fantásticos, creando argumentos que parecían ser verdad, pero que no eran verdad. Una buena ilustración de este caso de los sofistas, con quienes Pablo definitivamente está tratando en este pasaje, es el caso de un maestro llamado Tisias. Acaba de enseñar a su discípulo Corax acerca de la buena oratoria. Al final del curso le dice: págame. Corax le dice: no, yo no debo pagarte. Si tú me enseñaste lo suficientemente bien, yo debería poder convencerte de que no te debo pagar. Y si no puedo convencerte de que no te debo pagar, entonces no me enseñaste bien. Eso es un sofisma. Por supuesto, Tisias era el maestro. Así que Tisias le responde: no. Si tú puedes convencerme de que no me debes pagar, entonces págame porque te enseñé bien. Y si no puedes convencerme, entonces págame porque no me convenciste. Y a los griegos les fascinaba eso. Les fascinaba eso. Y se agrupaban en torno a estos maestros, los cuales formaban escuelas que rivalizaban entre sí. El problema es que muchos de estos creyentes en Corinto habían introducido ese espíritu sectario dentro de la iglesia. Se agrupaban en torno a sus maestros religiosos, no porque veían en ellos un sincero amor a Cristo y un real compromiso con el evangelio. Se agrupaban en torno a ellos porque les fascinaba su elocuencia, les fascinaba su oratoria. Estos corintios se dejaban impresionar más por la forma que por el fondo. Por supuesto, eso los llevó a tener una visión distorsionada del ministerio cristiano, a tal punto que algunos llegaron a menospreciar al apóstol Pablo porque no satisfacía sus expectativas como orador. Ellos querían un maestro que los extasiara con su oratoria y con su conocimiento de filosofía, no un simple predicador que se contentara con proclamar el mero evangelio de Cristo. Y Pablo no ignoraba esta problemática cuando llegó por primera vez a la ciudad de Corinto, pero aún así él tomó la resolución de proclamar el mensaje de la cruz, sin recurrir a elocuencias artificiosas y sin alterar el contenido del mensaje. Versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, o como dice la versión de las Américas, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo tenía razones muy poderosas para no acomodar su ministerio a la cultura imperante. Y eso es lo que él pasa a explicar ahora a estos corintios. ¿Por qué yo no acomodé mi mensaje a vuestra cultura? Primera razón: porque la palabra de la cruz que el mundo tiene por locura es el instrumento que usa Dios para destruir la arrogancia humana. Versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En los tiempos del apóstol Pablo, los hombres habían encargado de agrupar a los seres humanos en diversas categorías: judíos y griegos, romanos y bárbaros, libres y esclavos. Pero ahora Pablo nos dice que la verdadera línea divisoria que separa a la raza humana es la palabra de la cruz, el evangelio de Jesucristo. Todo el mundo se encuentra en un lado o en otro de esta raya. Para aquellos que se pierden, este mensaje es una tontería, una verdadera locura. ¿Cómo es posible que la salvación de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado en una cruz? Eso no parece tener ningún sentido.
Pero eso que para los incrédulos no tiene ni pies ni cabeza, para aquellos que se salvan, dice Pablo, es poder de Dios. Ahora, noten algo interesante aquí. Este proceso de argumentación que Pablo está usando en el pasaje, de primera impresión nos parece un tanto extraño. Parecería más lógico que él dijera que ese mensaje de la cruz, que para el mundo es locura y necedad, para aquellos que se salvan es sabiduría de Dios. Ese contraste es más natural. De hecho, noten lo que dice en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Necedad, sabiduría. Pero eso no es lo que Pablo dice en el versículo 18. Pablo dice que esa palabra de la cruz, que para aquellos que se pierden es locura, para los que se salvan es poder de Dios. Poder de Dios. Recuerden que él está explicando su declaración del versículo 17. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que él no trató de ganarse a los corintios con filosofías humanas. Él no trató de ganarse a los corintios usando una oratoria fascinante. ¿Saben por qué? Porque él no quería que el evangelio perdiera su poder. Él no quería que el evangelio perdiera su eficacia. Pablo no cayó en la trampa de sustituir el mensaje del evangelio por un discurso ingenioso, porque él sabía que los corintios no necesitaban más filosofía. Él sabía que los corintios no necesitaban más retórica. Ellos necesitaban que se les anunciara con toda sencillez y con toda claridad la obra de salvación que Dios había llevado a cabo a través de la encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería dejar bien claro que su mensaje no consistía en otro sistema filosófico superior a los demás. No, él estaba anunciando un plan de redención que, como vimos en la hora pasada cuando Miguel estaba predicando, es un plan de redención que fue diseñado en la eternidad en la mente de Dios. Un plan de redención que ninguna mente humana hubiese podido concebir ni descubrir por sí misma. Yo creo que a todos nos es obvio que la capacidad intelectual y el ingenio del hombre es sorprendente. Yo vivo en pleno siglo XXI y honestamente hay muchas cosas que yo no entiendo. Es sorprendente cómo uno puede ver en el mismo instante que se está jugando un juego de tenis en Australia, tú lo puedes ver en tu casa tranquilamente. No traten de explicármelo, yo lo veo pero no lo entiendo. El hombre es muy ingenioso, pero ninguna mente humana hubiese sido capaz de resolver el complejo dilema que el evangelio resuelve. ¿Cómo puede un Dios infinitamente justo otorgar completo perdón a pecadores culpables y seguir siendo justo? ¿Cómo resolver ese dilema? Pues ¿saben qué, mis hermanos? Allí precisamente es donde fracasa la sabiduría humana. Allí es donde todo nuestro intelecto se convierte en necedad. La mayoría de las personas que viven en este mundo, si tienen un poco de sensatez, saben que algo no anda bien en el mundo. Pero tanto el diagnóstico como el remedio que ofrecen son completamente inadecuados. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es su pecado. El problema del hombre es su rebeldía contra Dios. Todos nosotros hemos violado la ley moral de Dios en incontables ocasiones y algún día nos presentaremos delante de su tribunal donde el juez de toda la tierra juzgará al mundo con justicia. Esa es la mala noticia que sirve de trasfondo al mensaje del evangelio. Sin esa mala noticia, el evangelio no tiene sentido. La buena noticia es que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, obedeció perfectamente la ley de Dios y luego fue a la cruz siendo inocente para morir en lugar de todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. La gloria de la cruz. Y en base a esa obra de redención, ahora Dios ofrece en el evangelio perdón de todos nuestros pecados, el don de la vida eterna para todo aquel que se arrepiente y confía enteramente en la justicia de Cristo y en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario.
Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que la solución del más grande de nuestros problemas está totalmente fuera de nuestro alcance. No podemos librarnos por nosotros mismos de la esclavitud del pecado. No hay manera en que nosotros podamos borrar nuestras transgresiones contra la ley moral de Dios y reconciliarnos con Él. No hay manera. Pero es precisamente en ese punto en el que nosotros somos completamente impotentes e incompetentes donde Dios manifiesta su poder. Es por eso que Pablo dice que en la cruz del Calvario toda la arrogancia y todo el orgullo humano quedan completamente destrozados. Versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está escrito, dice Pablo. Dios había determinado destruir la arrogancia y la autosuficiencia de los hombres. ¿Y saben cuál es el misil que él usa? La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Allí quedó evidenciada la infinita sabiduría de Dios en contraposición a la limitadísima sabiduría humana. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo aquí es que las mentes que el hombre más admira vienen a ser necedad cuando tienen que lidiar con el problema del pecado y con nuestro destino eterno. Dios enloqueció la sabiduría del mundo. La enloqueció. Pero la palabra de la cruz no solo aplasta el orgullo humano, sino que es también el instrumento poderoso que usa Dios para salvar a los creyentes. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow, impresionante. Pablo está diciendo aquí que fue un designio de Dios, un designio de su sabiduría, limitar la sabiduría humana para que el hombre no fuera capaz de conocerle por medio de la sabiduría del hombre. Ya que conforme a la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría. Eso lo decidió Dios. Eso lo determinó Dios. ¿Saben para qué? Para destruir la arrogancia humana. Dios destruye nuestra soberbia por nuestro bien. Porque es la única manera en que nosotros podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ahora noten algo. Pablo da un paso más adelante y nos dice que Dios determinó soberanamente que muchos sí iban a conocerle. Muchos le conocerían. Pero a través de una metodología que la sabiduría humana nunca hubiese podido prever: la locura de la predicación. En otras palabras, la proclamación de eso que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario y que para el hombre es una estupidez. Cuando ese mensaje es proclamado en el poder del Espíritu Santo, Dios manifiesta su gracia salvadora. Nadie será salvo a menos que crea en Cristo. Y nadie podrá creer en Cristo a menos que se exponga al mensaje del Evangelio. A menos que sepa lo que ese Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Pero hay un problema, hermanos. El problema es que el diablo sabe eso. El problema es que el diablo conoce el poder del Evangelio. Él sabe lo que puede ocurrir cuando ese mensaje es proclamado fielmente y en el poder del Espíritu de Dios. Y precisamente por eso, mis amados hermanos, pastores que están aquí en esta tarde, el diablo tratará por todos los medios posibles de que la iglesia se dedique a hacer cualquier otra cosa menos predicar el Evangelio. Cualquier otra cosa. A Satanás no le importa si las iglesias se llenan de gente, como decía Barnhouse. Siempre y cuando esas iglesias pongan a un lado la predicación de la palabra de Dios.
siempre que no proclamen el evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rico y Lázaro? Como el rico, estando en el infierno, estando en tormento, le pide a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya a mis 5 hermanos y les testifique, para que ellos no vengan también a este horrible lugar. Abraham le contesta a Moisés y a los profetas: ¿tienen? Óiganlos. No, Padre Abraham. Me imagino al rico pensando: mis hermanos no leen la Biblia. Pero yo estoy seguro de que si alguien se levantara de los muertos, ellos escucharían el mensaje. ¿Saben cuáles son las palabras que Cristo pone en la boca de Abraham? No. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Acaso no es cierto que Lázaro resucitó y que muchos judíos se enteraron? ¿Creyeron los líderes religiosos de Israel? No, quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro. Dice en Juan capítulo 11 y capítulo 12. No. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no es a través de la bendita palabra de Dios, no se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, no las opiniones humanas. Ahora, ¿saben de qué hablan Moisés y los profetas? Vayan a Lucas capítulo 24. Si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Y cuál es el tema de Moisés y los profetas? Dice en el capítulo 24, versículo 25, cuando Cristo iba caminando hacia Emaús y se apareció a los discípulos que iban camino hacia la ciudad. Entonces Él les dijo, versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él desean. Cristo es el centro de ese mensaje. El mensaje que usa Dios para salvar a pecadores. Queridos hermanos, nosotros debemos resistir la tentación de sustituir la predicación de la palabra de Dios por cosas más llamativas y entretenidas. Es por medio de las escrituras que Dios nos da sabiduría para que podamos ser salvos. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios. Pablo sabía cuando fue a Corinto que su predicación no iba a ser potable para muchos, pero aún así ni alteró el mensaje ni cambió la metodología. Versículo 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Leyendo este pasaje en esta semana, me vino a la mente el texto de Eclesiastés. Definitivamente no hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas que Pablo enfrentó al ministrar a los judíos y a los griegos de su época son exactamente los mismos que nosotros tenemos que enfrentar en el día de hoy. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Constantemente los judíos estaban demandándole al Señor: haz una señal, haz un milagro. Cristo les dijo en Mateo 12:39: la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, todos nosotros sabemos que Jesucristo hizo muchos milagros, pero Cristo no aceptó ser manipulado ni rebajado a la posición de un simple milagrero que hace unos cuantos trucos espectaculares para que la gente crea en él. Eso no solo hubiera distorsionado la naturaleza de su obra, eso hubiera colocado al pecador en una posición de superioridad con respecto a Cristo. Muéstrame alguna de tus obras para que yo pueda evaluarte y ver si tú eres digno de confianza. Señor, yo te seguiré si salvas a mi hijo. Señor, te seguiré si puedes recomponer mi matrimonio.
Solo te pido, Señor, que me proveas un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor sueldo, un mejor marido, cualquier cosa. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero poder evaluarte, Señor, y así poder seguirte. Ese es uno de los grandes problemas del llamado evangelio de la prosperidad. Si es que puede llamársele evangelio. En vez de llevar a los hombres a buscar en Cristo al que puede salvarlos de sus pecados y reconciliarlos con Dios, estos evangelistas presentan a Cristo como una mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso. Mis hermanos, Cristo no necesita aditamentos para ser precioso. Él no necesita prometer absolutamente nada. Él es precioso en sí mismo. Como veíamos en un texto no sé si fue en la sesión pasada, Cristo es la perla de gran precio. Y sabes que si tú estás aquí sin Cristo, por esa perla vale la pena perderlo todo, absolutamente todo, solo para conocerlo a Él. Dice el salmista en el Salmo 73, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios, simplemente. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún, dice Pablo, unos 30 años después de su conversión, unos 30 años después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por basura. No hay nada más excelente que conocer a Cristo con dinero o sin dinero, con salud o sin salud, sea que tengas un buen matrimonio o escúchame bien, o sea que tu cónyuge incrédulo te abandone porque no quiere vivir con una creyente. Cristo sigue siendo glorioso como quiera. Los judíos demandaban señales, los griegos sabiduría. Sabiduría. Yo no tengo problemas en creer en Dios, siempre y cuando Él se amolde a lo que mi entendimiento juzga como razonable. No, entonces tú no estás creyendo en Dios, tú estás creyendo en tu razón, tú estás creyendo en tu intelecto. ¿Saben una cosa? A final de cuentas, el problema de los judíos y el problema de los griegos eran muy similares entre sí. Dios tiene que encajar con mis expectativas. Dios tiene que doblegarse ante mis demandas. Pero mi amigo, Dios es Dios. Él no puede ser domesticado. Nosotros servimos a un Dios que no puede ser domesticado por el hombre. Él diseñó un plan de salvación. Él estableció la metodología para que esa salvación viniera a ser eficaz en el corazón de los hombres. La locura de la predicación. La locura de la predicación. Versículo 22, otra vez. Dice Pablo, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. En la mentalidad judía, un crucificado era un hombre maldito de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Pablo predicaba a Cristo crucificado, los judíos de la ciudad de Corinto pensaban dentro de sí, ¿cómo se atreve este hombre a decir que el Mesías que nos fue profetizado en el Antiguo Testamento murió en una cruz? Y si para ellos el evangelio era un tropiezo, para los griegos y para los romanos era una soberbia estupidez. Los romanos reservaban la muerte de cruz para los criminales y para los esclavos. Y tú dices, Pablo, que el Salvador del mundo es un judío que fue condenado a morir en una cruz por un procurador romano.
Jamás en mi vida había oído semejante estupidez. Pero eso que era un tropiezo para los judíos y una estupidez para los griegos, no era otra cosa que la mayor manifestación del poder y de la sabiduría de Dios. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Saben por qué Pablo predicaba el evangelio? Aún conociendo de antemano las reacciones adversas del mundo incrédulo. Por favor, no se olviden que Pablo era judío. Pablo pertenecía a ese grupo de personas para quienes la cruz era un tropiezo. Pablo sabía eso. Pero él sabía ahora que el llamado eficaz de Dios vence la obstinación humana para los llamados. Y él sabe que Dios hace eso a través de la predicación del evangelio. Los judíos querían una exhibición de poder, los griegos buscaban sabiduría. Lo que ellos ignoraban es que ambas cosas se encuentran en Cristo en grado infinito, pero Dios tiene que abrirnos los ojos para verlo. Escuchen cómo Pablo lo planteó en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego, dice Pablo, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver la hermosura de Cristo. Lo extraño es que Pablo dice ahora, sin embargo, nosotros como quiera predicamos la palabra. Y alguien puede decirle, Pablo, yo no te entiendo. Tú acabas de decir que el hombre está ciego. Tú acabas de decir que el hombre está muerto. Tú acabas de decir que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que ellos no puedan ver la gloria de Cristo. ¿Para qué predicas entonces? Escuchen la respuesta de Pablo. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, así como Dios en la creación dijo sea la luz, y la luz fue hecha cuando el evangelio está siendo predicado, Dios viene y a las personas que están allí, a quienes Dios ha elegido para salvación, Dios les dice sea la luz, y de repente ven lo que ellos nunca en su vida habían visto. Miren, mis hermanos, por más duro que sea un corazón y por más entenebrecido que esté el entendimiento de un hombre, Dios puede transformarlo en un segundo. En un segundo. Y Él ha prometido hacerlo a través de la locura de la predicación. Yo recuerdo la primera vez que fui a un estudio bíblico. Me gustó el grupo. Lo primero que me llamó la atención es que eran cristianos y no eran estúpidos. Eso para mí en ese momento era extrañísimo. Y yo les dije antes de irme, voy a seguir viniendo, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Si alguien me hubiera dicho que 32 años después yo iba a estar parado en un púlpito predicando ese evangelio, hubiera estado riéndome hasta ahora. Dios tiene poder para vencer nuestra necedad. Pablo lo explica en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El plan de redención diseñado por Dios es insensatez y debilidad para la mente humana. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa locura de Dios es infinitamente más sabia que toda la sabiduría que el hombre ha podido acumular a lo largo de toda su historia. Y esa debilidad de Dios es omnipotente. Esa debilidad de Dios puede abrirle los ojos a los ciegos y puede darle vida
a los muertos. He ahí las razones por las que Pablo no cambió su agenda cuando visitó a los corintios. Él confiaba plenamente en la sabiduría de Dios, no en su propia sabiduría, y su ministerio era un fiel reflejo de esa realidad. Vayan conmigo al capítulo 2. Escuchen lo que dice Pablo aquí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y por si acaso, Pablo no está diciendo allí que él como orador era un incompetente. Mucho menos está diciendo allí que él no se preparaba para predicar. Hay algunas personas que son tan inteligentes que ellos no se preparan para predicar la palabra de Dios. Ellos van al púlpito y sacan lo primero que les sale a la mente. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Pablo dice que él no fue a ellos con excelencia de palabras, lo que él está diciendo es que él había evitado a propósito esa comunicación artificial que solo busca el aplauso de los hombres. Dice Pablo, yo no hice eso. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Déjeme aclarar algo más con respecto a este pasaje. Cuando Pablo dice en el versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, Pablo no está diciendo que él solamente predicaba sermones evangelísticos. Pablo no está diciendo que los únicos textos que él exponía de las Escrituras eran aquellos que hablaban directamente de Cristo y de su muerte en la cruz. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo su ministerio giraba en torno a Cristo y a este crucificado, porque ese es el tema central de las Escrituras. Me fascina como lo dice Timothy Keller. Nosotros nunca llegaremos más allá del Evangelio en nuestra vida cristiana, hacia algo más avanzado. Ya yo no necesito el Evangelio, ahora yo necesito una maestría. No, dice Tim Keller, nosotros nunca vamos a llegar más allá del Evangelio en nuestra vida cristiana. El Evangelio no es el primer paso en una escalera de verdades, más bien es el eje en una rueda de verdad. El Evangelio no es simplemente el ABC del cristianismo, el Evangelio es su A hasta la Z. El Evangelio no es el mínimo doctrinal que se requiere para entrar en el reino, es la manera como hacemos todo progreso en el reino. Pastores, el Evangelio no debe predicarse únicamente en conversos. Nuestros hermanos en la iglesia necesitan conocer el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque si no predicamos el Evangelio, las normas éticas y morales que nosotros planteamos va a ser una fábrica de fariseos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros hermanos que la crianza de los hijos tiene que ver con el Evangelio, que la forma como ellos manejan sus matrimonios tiene que ver con el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer ver a nuestros hermanos que la manera como gastan su dinero, la manera como hacen negocio, todo eso tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio no es el ABC, el Evangelio es la A hasta la Z de la vida cristiana. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuál es el reto que las iglesias del siglo XXI tenemos por delante? El mismo que enfrentó Pablo en sus días: seguir proclamando el mensaje de la cruz y sus implicaciones sin alterar el contenido ni modificar la metodología, y dejar los resultados en las manos de Dios. Dejar los resultados en las manos de Dios. Mis hermanos, ¿saben una cosa? En estos 2000 años, la naturaleza humana no ha cambiado un ápice. Aunque el ropaje cultural sea muy distinto, el Evangelio sigue siendo ofensivo para unos, una estupidez para otros, y en algunos casos todas las anteriores. Una locura, un insulto. Si nosotros presentamos a Cristo
como aquel que puede solucionar todas nuestras dificultades y darnos una vida plena y abundante, por supuesto, en términos de prosperidad terrenal. Nadie se va a molestar con ese mensaje. Si nosotros dejamos de predicar el evangelio de la cruz y transformamos nuestro mensaje en una especie de terapia psicológica o de programa de autoayuda, yo les aseguro que mucha gente nos escuchará de buena gana. Pero predicar a Cristo y este crucificado es enfrentar al hombre con una realidad desagradable acerca de sí mismos. Somos pecadores. Estamos en serios problemas con la justicia de Dios y no podemos salvarnos a nosotros mismos. La razón por la que el Hijo de Dios vino del cielo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz, es porque esa era la única manera en que podíamos salvarnos. No hay otra opción. Esa es la verdad que nosotros debemos proclamar al mundo, tal como ha sido revelada por Dios en el Evangelio, por más ofensiva que resulte. Decía Charles Spurgeon, predicar a Cristo sin su cruz es entregarlo con un beso. Eso es traición. Eso es traición. Si comenzamos a acomodar el mensaje del evangelio para que nadie se ofenda o para que llegue a ser más potable para el hombre moderno, estamos haciendo vana la cruz de Cristo, estamos despojando a la cruz de su poder. Hay un conocidísimo predicador norteamericano, quisiera que no fuera tan conocidísimo. Este predicador dice francamente que él no habla de sus pecados, de los pecados o del pecado en sus sermones. Ese es un tema que él no toca. Después de todo, dice él, Dios nos ama como quiera. Eso suena muy bien. Eso es cómodo. Qué bueno oír eso. Dios nos ama como quiera. El único pecado, según este predicador, es el que cometemos contra nosotros mismos al no poder alcanzar el enorme potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. Wow. Mis hermanos, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es la gloriosa noticia de la obra que Dios hizo en Jesucristo a favor de criaturas rebeldes para poder otorgarles gratuitamente el perdón de todos los pecados y el don de la vida eterna. Y por supuesto, si nosotros nos mantenemos apegados a ese mensaje, difícilmente seremos seducidos a modificar la metodología de entregarlo. Yo decía al principio, ¿cuál es el reto? Seguir haciendo lo que la Iglesia de Cristo ha estado haciendo durante 2000 años sin alterar en contenido ni modificar la metodología. Sin alterar el contenido, sin modificar la metodología. Alguien decía con mucha razón que el mensaje determina el medio de entregarlo. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es una buena noticia. Una buena noticia que debe ser proclamado a oído de todos los hombres, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Decía Pablo escribiendo a los Colosenses, yo le doy gracias a Dios por el amor que ustedes tienen entre sí, por la fe que tienen en Cristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, por el evangelio, por la palabra del evangelio que habéis oído. Por la palabra del evangelio que habéis oído. El evangelio es un reporte que debe ser oído. Y como bien señala Sam Storm, esto debe ser enfatizado en nuestros días. ¿Saben por qué? Porque muchos nos dicen hoy que la comunicación oral ha dejado de ser efectiva. El mero hecho de escuchar el evangelio ya no funciona, dicen estos expertos. Debemos hacer uso de una experiencia sensorial más plena para captar la atención de los hombres. Consecuentemente, dice Sam Storm, el videoclip ha reemplazado el sermón expositivo, el teatro ha reemplazado la enseñanza y el entretenimiento ha reemplazado la exégesis. Qué terrible.
¡Qué terrible! Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros pongamos a un lado la centralidad de la exposición bíblica en nuestras iglesias y convirtamos nuestros cultos de adoración en salas de espectáculo, en esa misma medida perderemos nuestra eficacia como sal y luz del mundo. Es la palabra de Dios la que debe ocupar el lugar central. Sí, nosotros podemos integrar a nuestros ministerios un montón de actividades, un montón de programas interesantes. Podemos dedicarnos a tratar de suplir todas esas necesidades que el hombre siente como necesidad, una mejor autoestima, una vida feliz y dichosa, en términos temporales, por supuesto. Pero ninguna de esas cosas podrá ser en el corazón de los hombres lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Si lo que queremos es llenar los bancos de nuestras iglesias y ser ministros populares, bueno, los mercadólogos del mundo tienen mucho que enseñarnos. Pero si queremos ver gente verdaderamente convertida y dando fruto para la gloria de Dios, entonces tenemos que resistir la tentación y volver a colocar la predicación de la palabra de Dios en el lugar central que le corresponde. Recuerden, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quisiera leer 2 Timoteo capítulo 4. Yo les ruego a los pastores que están aquí que piensen en este texto como un mensaje de Dios, particularmente para ti. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una mala palabra en estos días, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y si Pablo no está describiendo este tiempo, entonces yo no entiendo este texto. Vendrán tiempos, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos van a diseñar un mensaje del evangelio conforme a lo que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y amado pastor, el ministerio al que Dios nos ha llamado y al que debemos cumplir es predicar fielmente la palabra de Dios. Queridos hermanos, conozcamos cada vez mejor el evangelio, vivamos el evangelio y prediquemos el evangelio. Eso no es lo que el mundo quiere oír, pero eso es lo que el mundo necesita y es lo que Dios ha prometido usar para traer a los hombres de las tinieblas a la luz. Pero no quiero terminar sin traer unas breves palabras, muy breves, a aquellos que están aquí sin Cristo. El evangelio ha sido explicado. Y ese evangelio dice, mi amigo, que tú eres una persona necesitada. Tú eres una persona necesitada. Tu mayor necesidad no es tener una mejor autoestima. Tu mayor necesidad no es una vida cómoda y abundante. Tu mayor necesidad no es ser famoso y popular. Mira los artistas de Hollywood. Ellos tienen todo eso y son unos desgraciados. Esa no es tu mayor necesidad. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Y la única provisión que Dios ha hecho para que el hombre pueda ser perdonado y ser reconciliado con Él es el Cristo que murió en una cruz para salvar a pecadores. Mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo ahora que puedes. La puerta de la salvación está abierta para ti de par en par. Allí donde estás sentado, allí donde estás.
Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que transforme tu corazón. Pídele a Dios que aplique en tu vida la sangre de Cristo. Pídele que te ayude a divorciarte de tu vida de pecado. Ahí está Cristo. Y Él dice que Él no va a echar fuera a nadie que venga a Él arrepentido. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Padre bueno, nosotros queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta tarde la oportunidad de predicar una vez más el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el don de la vida eterna en Él. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, no apartándonos ni a izquierda ni a derecha. Señor, ten misericordia de aquellos que están aquí sin Cristo. Aplica tu palabra, reparte liberalmente arrepentimiento y fe. Oh Dios, que miren a Cristo y solo a Cristo, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria.